Ustedes saben que existe una situación que se está dando. Evidentemente, en los últimos tiempos esto se ha modificado, precisamente por la prolongación de la vida. Entonces, vamos a tratar un tema especial, un tema que a muchos le va a dar escozor, a algunos, otros no, pero vamos a encararlo desde el punto de vista del significado de lo que es bueno, de lo que puede ser para adelante. Vamos a hablar del envejecimiento activo y todas las connotaciones que trae el tema. Entonces, para nosotros es un gusto conversar con la doctora Claudia Jaroslavsky y el doctor Jorge Paola del Programa Nacional de Envejecimiento Activo y Salud para los Adultos Mayores. Así que, primero, gracias por venir. Para nosotros es todo un gusto compartir este tiempo, ¿no? Y como es un tema que nos atañe, que me atañe. Que nos atañe, que nos atañe. Les atañe a cualquiera, ¿no? Berenice Ugarte, en una teórica suiza que se radicó luego en Estados Unidos, planteó que hace bastante tiempo que en realidad deberíamos tender a vivir en una sociedad donde la edad sea irrelevante. Exactamente. Y en segundo lugar, planteaba que envejecemos desde que fuimos concebidos. Y ella lo decía no sin ironía esto, dado la cantidad de prejuicios, de mitos, respecto a, bueno, ¿qué significa envejecer hoy? ¿Qué sentido tiene el hecho de decir, bueno, hay un parámetro que puede ser para nuestros países 60 o 65, pero digamos es un parámetro administrativo, es un parámetro burocrático. No es que pueda yo decir que hay síntomas o circunstancias que hacen que una persona sea vieja. Arbitrario, ¿no? Es una medida arbitraria, tomar la edad como un punto de partida para envejecer o no. Y depende fundamentalmente de esto, es tan apasionante este tema, ¿no? Porque se da en distintos países del mundo, lo toman de distinta manera. Por ejemplo, uno va a Estados Unidos y ve ahí gente muy mayor que trabaja y que no tienen problemas de ninguna naturaleza. Al contrario, les dan trabajo y viven felices. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que ocurre en algunos otros países, entre los que incluyo la Argentina, pareciera que cumpliendo determinada edad uno ya no sirve más para nada, es un viejo y hay que tirarlo, cuando eso provoca en la gente que todavía tiene cierta capacidad, provoca disminución psíquica, es decir, le provoca grandes trastornos psicológicos. Es que eso tiene una explicación. El siglo XX fue testigo del envejecimiento, fue el mayor envejecimiento que se tiene noticias de toda la historia de la humanidad. Y en algunos países se dio de manera enlentecida, con algunas circunstancias socioeconómicas. Los países desarrollados tenían como un contexto en el que este envejecimiento se iba desarrollando. En cambio, en otros países, los países en vías de desarrollo, el envejecimiento se dio más en un último periodo, de una manera mucho más rápida y con poca capacidad de adaptación a las cuestiones socioeconómicas. Entonces esas diferencias se ven marcadas también en la manera de encarar los distintos programas y las distintas maneras de ver al envejecimiento, desde todo punto de vista, no solamente en nuestro caso desde la salud, sino general. Técnicamente hablamos de transición demográfica. Y lo que está planteando la doctora Jaroslavsky es que la transición demográfica del primer mundo fue lenta, mientras que la transición demográfica de nuestro mundo es acelerada. En poco tiempo, los países de América Latina, concretamente, adquieren ribetes de población envejecida. En estos parámetros que sabíamos, establecen que para los mayores de 65 años, cuando supera la pirámide de población el 7%, se considera al país como población envejecida. Argentina, desde 1970, presenta una pirámide poblacional que da síntomas, por su 8.2 en aquel momento, de población envejecida. Hoy más del 10% de los mayores de 65. Lo cual, hablamos de población, no hablamos de envejecimiento personal, sino de envejecimiento colectivo. Ahora yo les pregunto, antes que nada, Jaroslavsky, el presidente del bloque de diputados radicales con el advenimiento de Alfonsín, un antecedente común con Chacho los Chachos. Jaroslavsky,
pero nada no nada muy que ver. investigado. Bueno, de todas maneras, vuelvo al tema. Quiero primero clarificar el concepto envejecimiento activo. ¿Qué dicen ustedes respecto a eso? Yo quería agregar algo porque Jorge mencionó transición demográfica, entonces un poco cuando hablamos de una transición demográfica, estamos hablando de algunos cambios en la población, porque la gente a veces son términos muy técnicos y no los conoce, y estamos hablando de la gente cuánta gente se muere y cuánta gente nace. Correcto. A grandes rasgos. Entonces, esos juegos entre la gente que fallece, entre la gente que nace, en términos técnicos hablamos de tasa de mortalidad y tasa de fecundidad, nos va hablando de cómo se va conformando esa población. Hay una forma estática, una forma dinámica, digamos, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la transición demográfica. Y en ese juego de cuestiones donde la esperanza de vida aumenta, que fue lo que usted remarcó en un momento respecto a que vivimos más, el envejecimiento activo surge como un concepto de la Organización Mundial de la Salud, que si bien fue variando en algunos puntos, lo toma como aprovechar las oportunidades que se presentan a lo largo de toda la vida. O sea, ¿qué es aprovechar las oportunidades? Poder elegir para estar bien físicamente, psíquicamente, socialmente y poder tener una buena calidad de vida. Me parece que esto tiene que ver con los mitos, porque podríamos pensar, bueno, envejecimiento activo parece contradictorio, pero en realidad un porcentaje muy alto de la población, de mayores de 60, por ejemplo, no tienen dificultades de salud graves. Son algunas cuestiones. Algunos dicen, sí, comienzan a aparecer achaques, pero nosotros observamos que no es así, de manera que Newgarten, a quien yo hacía referencia, dividía a las edades en algo así como entre los 60 y los 75 tenemos viejos jóvenes, en el sentido que tienen esperanza, quieren actividad, reniegan de jubilarse y tienen muchas ganas de seguir produciendo. Luego es probable que después de los 75 tengamos algún efecto de lo que llamamos viejos viejos. Ojo, cuando decimos viejos en el sentido más afectivo del término. Nosotros, los gerontólogos, no nos ponemos mucho de acuerdo respecto a cómo denominarlos, porque hay palabras que son muy feas. De manera que cuando decimos viejos estamos diciendo personas mayores o personas adultas mayores, que parecería ser el término que últimamente nos unifica. Entonces, hay posibilidades de mantenimiento y de advertencia, no solamente a los de 60, sino hablar a las generaciones anteriores respecto a voltear los mitos de qué significa envejecer, de que no es la última etapa, sino es una etapa más, que es una etapa, digamos, que tiene cierta continuidad con la anterior y que depende de cómo yo me preparo, depende de cómo mentalmente estoy dispuesto a aceptar esto, para posibilitar cierto éxito en esa etapa. La actividad física, la prevención, la alimentación, todo esto que parecería como tomar, digamos, nosotros a esto lo llamamos un set o un espectro que va desde los autocuidados planteados mucho antes hasta la situación de la atención de la dependencia, la cual no se nos escapa y forma parte de nuestras preocupaciones, ¿no? Yo los escucho y necesariamente estoy analizando en mente cómo adaptar esto que usted está diciendo a la realidad cotidiana o a la realidad e idiosincrasia de cada país. Desde el punto de vista político-económico de cada país, las circunstancias económicas posibilitan o no posibilitan el desarrollo de este envejecimiento que ustedes dicen, envejecimiento activo. En algunos otros países donde la situación económica no les permite determinadas cosas, ese envejecimiento es mucho más pronunciado y se producen, desde el punto de vista psicológico, de la salud fundamentalmente, se producen disminuciones mucho más rápidas. Entonces, ¿cómo conciliar todo esto? Y de algún modo, ¿cómo conciliar aquel aspecto y aquel pensamiento
de aquellos que siendo jóvenes dicen, bueno, soy joven, ¿para qué me voy a preocupar por lo que viene más adelante? Cuando llegue más adelante me voy a preocupar. Esto está a lo mejor un poco, que es el concepto básico que creo que es el porcentaje máximo que se pueda dar en todo aspecto, ¿no? Vayamos por parte. Por un lado, en el primer mundo, los mayores tienen capacidad de inversión y financiera muy fuerte. Absolutamente, por eso dije lo político-económico. De manera que, y en la Argentina también, en este sentido. Fíjese usted, hace poco tiempo, unos años atrás, hubo un banco que generó una publicidad que nos preocupaba, en el sentido que aparecía en esta publicidad mayores que no sabían manejar un jacuzzi, los ridicularizaba. Nosotros, digamos, desde las organizaciones no gubernamentales y desde las universidades, llamamos al gerente de esos bancos y le hicimos reflexionar de que qué pensaría el banco si nosotros planteamos que los mayores retiren sus fondos, por ejemplo. Es decir, no hay duda que no se tiene conciencia del poder de los mayores. Quizá en el primer mundo esto se llame poder gris o poder de las canas. Pero hay ciertos cambios que se han dado en la Argentina en los últimos tiempos que no son menores. Es probable que estén invisibilizados. Yo no digo que seamos una sociedad gerontofílica, pero tampoco somos una sociedad gerontofóbica. Me pareció útil el planteo de este descubrimiento. Fíjese, empiezan a circular publicidades que hablan de la viveza de los mayores. Mire Efraín Woch a los 94 haciendo atletismo en Tucumán y diciendo que quiere llegar más allá de los 95, más allá de los 100. Un dato, en el 2001 había 2.500 personas mayores de 100. En el 2010 el censo registra 3.700 personas mayores de 100. Esto es un buen dato como para plantear a aquellos que están rodeando los 50, que en realidad van a tener una etapa post-65 bastante prolongada, en la cual hay que pensar, programar, planear y plantear todas las cosas que aún se pueden descubrir y hacer. Correcto. Yo acepto absolutamente todo lo que ustedes están diciendo, es efectivamente real, es valedero, pero adaptándolo a lo que ocurre efectivamente, tendría que haber mucha más gente como ustedes para influenciar en el ánimo de aquellos que legislan o de aquellos que tienen la posibilidad de dictar normas adecuadas como para que efectivamente esto pueda suceder. Estamos en el camino. El programa de envejecimiento del Ministerio de Salud ha adquirido muchísima fuerza este año. Estamos haciendo numerosas actividades, estamos llevando a cabo numerosas acciones y sí, una de las ideas es poder concientizar a la población, comunicar a la población lo que implica envejecer y todas las cuestiones positivas que devienen del envejecimiento. Como dijo Jorge, envejecemos desde que nacemos, eso es un proceso continuo. Cada persona envejece de distinta manera, depende de la persona en sí misma, del lugar donde se desarrolla. Las variables son enormes, entonces hay algunos mensajes que se pueden llevar. Estar acá sentados con usted, hablando, para nosotros es una posibilidad de poder hablar. Se lo dije permanentemente a la gente de prensa del Ministerio de Salud que estoy abierto absolutamente para difundir, sobre todo este tipo de cosas. Esto es lo importante. Bueno. Cuanto más gente conozca, cuanto más gente esté imbuida de estos conceptos, mucho mejor. Pero porque además esto de envejecer activamente tiene mucho que ver con lo que uno hace. O sea, además de haber políticas que tengan que estar en relación con la edad, además de estar esto repartido en distintos programas de los distintos sectores, en desarrollo social, en el ANSES, en el INDEC, todas las instituciones tienen algún programa vinculado al envejecimiento.
hay que llegar a la gente para contarles que muchas de las cosas que hacemos también tienen que ver con nosotros. Cómo nosotros nos alimentamos, cómo nosotros decidimos o no tomar alcohol, si decidimos o no fumar, qué hacemos con el exceso de la sal, si hacemos actividad física, un montón de cuestiones que nos permiten tomar decisiones, elegir y poder entonces pensar en un futuro mejor. Vamos a pensar en un corte comercial y después continuamos. ¿Qué les parece? Muy bien, muy bien.